ya tenemos a nuestra próxima expositora, se está conectando para ver justamente el tema de subsidiariedad. Este siguiente tema que vamos a ver. Para ello, pues le damos la cordial bienvenida. Déjenme ver. Yadira, ¿ya nos escuchas? Sí. Ok. ¿Bien ustedes a mí? Sí, sí, te escuchamos bien. Hemos invitado para el tema de subsidiariedad a Norma Yadira Lozano. Les platico de Yadira. Yadira, pues, es licenciada en Administración Pública en la UACH, con una maestría en Ciencias Sociales para el diseño de políticas públicas. Recientemente se desempeñó en el Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Me tocó ser presidenta. Estuvo de coordinadora de operaciones en la Fundación del Empresariado Chihuahuense y recientemente pues, fue nombrada directora de la Fundación del Empresariado Chihuahuense aquí en Ciudad Juárez. Colabora también en el Consejo de Pastoral Social y en Todos en la Misma Barca. Así como en Muki Ora, que es defensa de las dos vidas. Entre otras cosas que son también bastantes. ¿Verdad? Pues es que pues muchísimas gracias, Yadira, por aceptar la invitación. El foro es todo tuyo. Gracias, Gerardo. Buenas noches a todos. Me da mucho gusto saludarlos. Veo aquí mucha gente que conoce mucho de subsidiariedad. Se me hace que me voy a quedar muy chiquita con todos ustedes. Gracias. Bueno, me parece que ustedes han estado estudiando un poco sobre los principios de doctrina social de la Iglesia. Esta noche me pidieron conversar sobre el principio de subsidiariedad. La verdad es que es un principio un poco complicado al momento de llevar a la práctica social o cívica, ¿sí? Porque entendemos regularmente, se entiende subsidiariedad, hacemos una asociación mental con el subsidio, ¿sí? Y entonces luego pensamos en las bonificaciones, en la ayuda económica nada más, ¿no? Fuera de un contexto de alcance hacia donde se dirige el principio. ¿Me pudieran ayudar con la siguiente lámina? Y es importante entender el principio de subsidiariedad en el contexto de los 5 principios de la doctrina social de la Iglesia y de los actores que lo impulsan, ¿sí? O que tienen bajo su responsabilidad hacerlo. No sé si ya vieron el tema del bien común, el tema de destino universal de los bienes. El tercer principio de la DSI es el de subsidiariedad. Luego viene el principio de participación y finalmente el de solidaridad. También en ocasiones solemos mezclar los conceptos de subsidiariedad y solidaridad. Y creo que hay que establecer una separación entre uno y otro. Y entender también que el principio de subsidiariedad requiere en gran medida del apoyo de la participación, ¿sí? Porque si no tomamos parte activa en la construcción de la dignidad de la persona, podemos, pues ahora sí que caer en acciones asistenciales o populistas. Entonces es importante saber que son dos conceptos diferentes, solidaridad y subsidiariedad, y que el de subsidiariedad requiere de una complementación, de un complemento de la participación. El principio de subsidiariedad se entiende también desde el papel del Estado frente a la persona y la familia, ¿sí? Y el papel de la sociedad también frente a la persona y la familia. Fíjense cómo en esta lámina les comparto yo ahí, ¿verdad? Por una parte el centro, ¿verdad?, de lo que es la persona y la familia, y dentro de los principios la dignidad de la persona, ¿sí? Son elementos que no debemos de perder de vista, porque cuando los aislamos podemos tender a acciones populistas o individualistas. Y ambos extremos, ¿verdad?, están fuera de los principios de doctrina social de la Iglesia.
¿Me puedes dar la siguiente? El Catecismo de la Iglesia nos da la definición de lo que es el principio de subsidiariedad. Nos dice que una estructura social de orden superior, esta estructura social de orden superior puede ser el Estado, puede ser la autoridad, puede ser el gobierno, o sea, es este macro, ¿sí? Que tiene bajo sus facultades la incidencia de otros ámbitos. No debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior. Y yo subrayo y pongo ahí con rojo palabras claves, ¿no? El orden superior no debe interferir. O sea, primer regla, ¿sí? Ser subsidiario no tiene que ver con el tema de yo vengo y te digo cómo hagas las cosas, sino reconociendo la dignidad de la persona y a la persona capaz de ser su propio actor y constructor de su porvenir, pues lo que hago es impulsar, no interferir en ella, ¿sí? Privándola de sus competencias. A ver, no es tú, adulto mayor, necesitas de mí, entonces te relego y no te permito ser una persona capaz de tomar decisiones. No. O sea, el papel de ese orden superior, que puede ser en algún momento una institución, o puede ser el gobierno, puede ser la misma iglesia, debe de ayudar a generar y desarrollar sus competencias que tiene como persona, sino más bien de sostenerla, dice, en caso de necesidad y ayudarla a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales. Entonces, aquí estaba lo que no es el principio de subsidiariedad y lo que debe ser. Debe ser aquel agente detonador de las capacidades de una persona. Eso es el principio de subsidiariedad. ¿Qué es lo que no es? Pues el interferir, el privar, el someter o el limitar, o el tratar de ver a todos bajo la misma lupa, eso no es subsidiariedad, ¿sí? ¿Me puedes dar la siguiente? Y yo me acordaba cuando preparaba el tema de un ejemplo que viene ahí en el video, si nos hacen el favor de compartir, de un ejemplo que vivimos hace algunas décadas, por ahí de la década de los 80s, 90s, ¿verdad? Donde se privaba de la libertad de decisión a las personas. Pero vemos el video. A lo mejor ustedes se acuerdan de mí porque son más o menos de los mismos calibres que ando yo. Esto que van a ver no es un comercial, solo queremos que sepan lo que nosotros pensamos. A nosotros nos va a tocar vivir lo que ustedes están haciendo ahora. ¿Ya lo habían pensado? Lo importante no es que los den muchos hermanitos. No, sino que sepan cuántos y cuándo tenerlos para que seamos mejores. La vida puede ser muy bonita. Ustedes nos ayudan. Nosotros ya nos dimos cuenta. ¿Y ustedes? Crecer no significa ser muchos, sino mejores. Gracias. ¿Se acuerdan de ese comercial o no? ¿A quiénes les tocó verlo en la tele? ¿Son bien chavos todos? A mis papás, nomás somos dos. Sí, a mis papás les tocó verlo también. Este comercial, la siguiente lámina. Este comercial tenía que ver con toda una campaña del Consejo Nacional de Población que repercutió por generaciones y nos hizo entender y nos decía, ¿verdad?, que la familia pequeña vivía mejor. Y había unos cómics, yo me acuerdo que los llegué a ver en el periódico, con diferentes historietas de estas de vámonos haciendo menos para vivir mejor todos. Y se les estoy dando un ejemplo de lo que no es el principio de subsidiariedad y de cómo el Estado interviene en la toma de decisiones dentro de la vida privada. Este es un ejemplo de la década de los 90. En la década actual, ¿verdad?,
vemos una cantidad de asuntos, ¿verdad? Del orden público que Están tirando atacan. todo, van a recoger el grafito y lo van a echar. ¿Alguien hizo un comentario? Me perdí. No, perdón, Yadira, se abrió un micrófono, ya lo cerramos. Ah, bien. Y en la nueva década, o sea, vemos también una serie de temas en las que el Estado está queriendo intervenir, como el asunto de los matrimonios del mismo sexo, ¿sí? Donde a través de una serie de campañas y de manejos de información, digo, aquí fíjense cómo la comunicación es muy subliminal, ¿verdad? Y muy persuasiva, o sea, no nos damos cuenta de cómo el Estado va interviniendo en las cuestiones del orden privado, ¿sí? Y va violentando esta toma de decisiones del asunto de la persona y la familia. No sé, ¿verdad?, cuántos de nuestros papás percibieron esto, ¿verdad? Lo cierto es que ahora tenemos familias muy pequeñas, ¿sí? Y ha sido justo, ¿verdad?, la manera en cómo el Estado va, en lugar de generar los mecanismos que potencien el mejor desarrollo familiar, ¿verdad?, pues fue mucho más fácil generar la inversa, mejor que no tengan hijos. ¿Me puedes dar la siguiente lámina? Entonces, tenemos que entender que el principio de subsidiariedad debe de ser un medio para protegernos de abusos de otras instancias. Hay una mano levantada. Sí, Sí, adelante, Dorita. quería hablar de que decía Yadi, me encanta como dan los temas. Gracias, Yadi. Que comentabas, Yadi, que de manera subliminal el Estado ha interferido en los temas de la familia, pero eso yo creo que era antes, ahorita ya no es subliminal, ahorita ya es abierta y directamente en contra de los principios morales y de todo lo que nos compete nada más a las familias. Nada más quería comentar eso. Gracias. Sí, cada vez ahora con este asunto, ¿verdad?, de la libertad y de los derechos humanos, pues enarbolando esa bandera lo hacen más abiertamente, ¿no? Pero lo triste es que hemos estado tan inmiscuidos y tan envueltos que ahora lo vemos tan normal. O sea, el otro día, una hija de una amiga de una familia cercana veía ahí una publicación sobre la legalización del aborto y lo que había ocurrido, no me acuerdo cuál fue la nota, ¿verdad? Y celebraba el tema, y es una chica que vemos en misa los domingos. Entonces, decimos, a ver, ¿dónde están pues esos principios y esas bases de nosotros como iglesia frente a temas tan básicos, ¿no? Del orden tan básico de la fe, ¿no? Entonces, a nosotros como cristianos, ¿qué nos toca hacer? Nos toca entender que el principio de subsidiariedad es un medio para proteger de abusos de otras instancias, ¿sí? Por eso les decía que el principio de subsidiariedad va de la mano con el de participación. Mientras nosotros no tomemos parte activa y tomemos un posicionamiento o en los medios de comunicación o en el púlpito, ¿verdad?, cuando los sacerdotes tienen esta oportunidad de la homilía, o en las conferencias académicas o en las cámaras empresariales, y nosotros hagamos saber que este tema de manipulación populista y asistencial no construye a la persona, pues nosotros no estamos tomando parte activa de la subsidiariedad. Cuando nosotros lo hacemos, somos parte activa del principio subsidiario. También es importante impulsar los cuerpos intermedios para desarrollar sus tareas. ¿Cuáles son los cuerpos intermedios? Las organizaciones de la sociedad civil, como Caridad y Verdad, ¿sí? Los medios de comunicación, los colectivos, ¿sí? Estos cuerpos intermedios vienen a apoyar en la promoción del desarrollo de la persona, y esa es su función. Precisa también de romper los lazos asistenciales, burocráticos y populistas. Es justo, pues, lo que está ocurriendo contrario, ¿verdad?, ahorita en las nuevas formas de gobierno, ¿sí? Y es un tema que debemos de tener muy claro
al momento de ayudar a la gente a formar una conciencia, por ejemplo, de participación electoral, ¿sí? También el principio de subsidiariedad ayuda a enfrentar los monopolios económicos. Les decía que tanto el populismo como el individualismo son temas que no abonan, pues, que no construyen, ¿sí? Entonces, a ver, ya dirá, pues entonces, ¿qué quieres? Pues, si no quieres una cosa ni quieres la otra. Pues es que los extremos no nos permiten desarrollo social. Yo me acuerdo que cuando estudiaba estas bases de principio, yo decía, a ver, entonces el capitalismo es el modo económico ideal. Pues si vemos el capitalismo rapaz, ¿verdad? De generación lucrativa y de la polarización de economías y de generación de pobreza extrema, pues tampoco es el equilibrio. Entonces, justo el Estado debe ayudar precisamente para que las mismas empresas puedan generar una justicia social y económica más equilibrada. Esa es la labor del Estado, ¿sí? Y por eso la competencia y por eso el abrir opciones de mercado. Entonces, bajo el principio de subsidiariedad debemos de buscar un equilibrio entre el orden público y privado. Lamentablemente, en los esquemas de ejercicio social hemos caído en polarizaciones, o una libertad total o una represión total. ¿Sí? Y esto pues genera justo las consecuencias sociales y económicas que tenemos, ¿verdad? Me pedían en una ocasión que fuera a llevar a unas personas a hacer un recorrido por la ciudad. Y entonces recorríamos, ¿verdad? Todo el cinturón de la mancha urbana. Y veíamos la calidad, por ejemplo, del concreto que se tiene en Camino Real versus la calidad de la carretera que tenemos en Ciudad Universitaria. Y vemos el tráfico entre una área y la otra y decimos, a ver, aquí algo no está ocurriendo bajo un principio de justicia social, ¿sí? Y no solo eso, recorremos Camino Real y vemos todas las entradas y salidas que tienen que no se usan y que van a predios baldíos. Y entendemos ahí que había un claro interés, pues personal sobre una obra pública, ¿sí? Entonces, nosotros como cristianos, bajo el principio de subsidiariedad, debemos de hacer conciencia de todo esto y estar alerta en lo que ocurre alrededor y versar nuestra opinión y generar conciencia frente con quienes tenemos este alcance de incidencia. La semana pasada tuve un acercamiento con el personal de apoyo de ahí de la oficina, los niveles más bajos en la estructura de la fundación, ¿no? Y les decía yo, ¿se han puesto a pensar por qué es tan importante la elección de este año? Entonces me decía una de ellas, siempre nos dicen lo mismo, y nos dicen eso y nos venden eso porque quieren que vayamos a votar. A ver. Y entonces agarré un pizarrón y les empecé a trazar, aquí vamos a elegir cómo vienen las estructuras, qué papel tiene el Congreso de la Unión, qué papel tiene el Congreso local, qué es el síndico. Y entonces dice una de las señoras, dice, Yadira, dice, yo siempre me molestaba cada domingo que tenía que ir a votar. Y si me molestaba, porque me siento utilizada. Sí, porque siempre, pues voy y voto y siempre seguimos igual. Y entonces es justo, ¿verdad? O sea, con detalles como estos de dedicar tiempo a la gente con la que interactuamos sobre qué es un proceso social, cívico, político, estamos siendo subsidiarios con las otras, con la demás estructura social. Estamos llegando a familias, estamos transformando realidades. Y me dio muchísimo gusto cuando a los 3 días llegó uno de los señores y me dijo, yo le tomé foto a su pizarrón, dijo, y en mi familia todos votamos. Dijo, entonces llegué y les compartí lo que usted nos enseñó aquí. Entonces, desde ahí, fíjense cómo vamos construyendo un enfoque del quehacer social o cívico hacia la familia. ¿Me puedes dar la siguiente? Ya voy a terminar. Las bases del principio, pues, son el respeto y la promoción primordial de la persona y la familia,
el valor social de la vida asociativa, o sea, entendernos que no somos personas y entes individuales aislados, sino que somos parte de una comunidad, y salvaguardar los derechos de las personas. Yo nunca le dije vote por esto, vote por aquel, o sea, finalmente el derecho de elegir un gobernante es de cada ciudadano. Sin embargo, sí aportamos en la toma de conciencia de participación en la medida en que somos objetivos y vamos formando parte activa de esa comunidad, ¿sí? Me parece que es la última lámina. Ok. ¿Cuándo interviene? Esta es la última. ¿Cuándo es importante que el Estado actúe? Cuando hay un grave desequilibrio, oye, hay una lluvia, las lluvias del 2006 ocurridas aquí en Ciudad Juárez, ¿no? Pues mal hubiera hecho el Estado de decir, bueno, pues organícense ustedes comunidades y rescátense y sálvense y a ver cómo le hacen. No, o sea, ahí era imprescindible que el Estado tomara una actuación en favor de estas comunidades, ¿sí? En caso de habilidades económicas graves, o sea, la pandemia que estamos viviendo, y la crisis del año pasado, y lamentablemente, ¿verdad? La acción del gobierno, pues no ha sido la más, subsidiaria precisamente, sino que ha sido justo una manipulación del hecho, del apoyo para controlar a las mismas comunidades. Aquí termino, no sé si hay algún comentario, alguna duda. Si fui clara. Muchas gracias, Yadira. Mira, la mayor parte de los proyectos que nos acompañan el día de hoy son proyectos, muchos en el ámbito de Cáritas parroquial, algunos otros en el tema, por ejemplo, de atención a niños y jóvenes con herramientas como el deporte. Otros tienen la responsabilidad de parroquia completa y todas las pastorales de manera completa. Entonces, ¿cómo crees que puede aplicar el principio de subsidiariedad a proyectos así? ¿Cómo lo pueden ligar ellos? Porque lo vimos ahorita muy enfocado al Estado y es muy importante entenderlo. Pero el taller también llama a la cuestión de aterrizar los principios en los proyectos que actualmente participan. Entonces, ¿cuáles posibles implicaciones de este principio hay en proyectos de este tipo? Mira, desde la experiencia que he construido en el tercer sector, algo que es muy valioso y que genera sin duda acciones muy sostenidas es el diseño de estrategias desde las capacidades de la misma comunidad o de las mismas familias, ¿sí? Es decir, yo puedo ver y pensar que esta familia o que este núcleo familiar puede desarrollarse de tal o cual manera, pues por mi experiencia vivida. Sin embargo, el contexto de esa familia es otro. Y ellos tienen capacidades y tienen habilidades. Entonces aquí el tema es como cuando vas a la terapia, ¿eh? No vas y le dices al psicólogo que te diga qué hacer, sino que vas y le expones la situación y el psicólogo a través de una serie de guías, de herramientas, de preguntas, te va llevando a descubrir qué tienes que hacer. Entonces es justo esa parte, ¿verdad?, lo que hay que construir en los proyectos. O sea, desde los activos que hay en la comunidad, cómo pueden atender las mismas problemáticas y dinámicas familiares, ¿sí? Y la verdad es que uno se sorprende muchísimo lo que encuentra cuando empieza a indagar esto con la comunidad. Entonces, ese es uno de los elementos importantes. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Importante aprovechar aquí la presencia de Yadira. La fundación supervisa pues muchos proyectos sociales de la ciudad, entonces adelante. Angie, adelante. En cuanto a la subsidiariedad, ¿cómo se le puede ayudar a, por decir, personas con esa discapacidad auditiva, de expresión, pero que están en buenas condiciones para trabajar? Porque yo he batallado mucho con estas familias y están sanos físicamente, pero no los aceptan por no escuchar y por no hablar.
además de su papelería, porque como así son de nacimiento, nada más iban a la escuela y les extendieron el papel y ahora en la actualidad ya sabe leer porque le enseñamos a leer, pero como no se sabe expresar, bueno, se expresa él a su manera, pero como no le entienden, pues, o sea, no lo reciben en ningún lado. Entonces, ni siquiera le pudimos arreglar en el gobierno la beca por discapacidad y no lo recibieron en ninguna maquila. Y a mí me trauma todo eso porque digo, ¿dónde está entonces la dignidad humana? Si ellos sí se pueden valer por sí mismos, pero o sea, ellos lo ven como un defecto en la persona y pues no lo reciben. Ahora, Angie, primero, el tema de la credencialización y la identificación como un grupo vulnerable por su discapacidad, no hay vuelta de hoja, el gobierno lo tiene que dar, ¿eh? Y creo que si has batallado en ese sentido, digo, pues podemos ofrecer ayudar a canalizar a las instituciones para que esto ocurra, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es una discapacidad, entonces aquí no hay, pues ahora sí con que el gobierno diga no, ¿verdad? No, no lo voy a hacer. En cuanto al tema laboral, mira, ciertamente es todo un reto, ¿sí? Para las mismas empresas y para las instituciones, pues porque implica, ¿verdad? Es como abrirnos al idioma inglés, ¿no? O sea, tenemos que hacernos bilingües para poder interactuar con ellos, ¿sí? ¿Qué pienso yo que se puede hacer? Bueno, tal vez construir desde las mismas comunidades, ¿verdad? Algunos proyectos productivos, desde lo que son capaces de hacer y desde las habilidades que tienen. Yo pensaría tal vez en una estrategia de ese tipo en el corto plazo. También pensaría, ¿verdad?, en escudriñar, por ejemplo, en el tema de la responsabilidad social empresarial, pues, ¿qué hay, no? Como líneas para impulsar a las empresas que contraten a personas con este tipo de discapacidad, ¿sí? Me parece que se pudiera hacer otro compromiso, impulsarse desde las cámaras y desde diferentes sectores, porque la RC es algo que está, pues ahora sí que de importancia para los empresarios. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan para Yadira en el tema de subsidiariedad o su proyecto? Las implicaciones que tiene para este. Sí, adelante, padre. Yadira, buenas noches. Gracias por tu participación tan iluminadora. Mi pregunta es, pues, tu visión, no sé si sea más sobre la exposición, pero a mí me interesa tu visión actual con toda la experiencia que has tenido en acompañamientos de asociaciones, tu visión sobre la conveniencia de que clérigos presidan asociaciones civiles. Doy razón de mi pregunta. Para poder a veces sostener el principio de subsidiariedad con algunas comunidades de escasos recursos, pues algunos clérigos hemos accedido o continuado asociaciones civiles y creo que somos varios en la diócesis que, además de la parroquia, presidimos una AC. En el caso de AC Eclesia, que es la que presido, ha estado inactiva por 10 años, inactiva en proyectos, pero regularizada ante Hacienda. Pero yo me veo en una importante decisión si conviene ir confiándola más las presidencias y todo eso a los laicos que propiamente son asociaciones civiles para que sean presididas por civiles y no por clérigos. Pero también si el primer y segundo sector están, o sea, como que confían mucho, yo siento que confían mucho cuando la preside un sacerdote, no sé por qué razón. Cuando la presiden laicos, ¿tú crees que ya hay confianza del primer y segundo sector para que la presidan laicos las asociaciones civiles?
Mira, padre, sí, conozco la historia de varias organizaciones y que han sido muy fuertes y muy fortalecidas, ¿verdad? Y una labor muy loable, pues, en toda la diócesis, presididas por sacerdotes. ¿Qué es importante en una asociación civil? Más que el tema de la presidencia, el tema de un consejo fortalecido, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes un consejo, y te lo digo por experiencia de, no solamente de agencias financieras como Pechac, o sea, de agencias institucionales, ¿verdad? Cuando tú identificas en el perfil de los consejeros, empresarios, académicos, investigadores con un perfil, comprometido en el desarrollo de la comunidad, son instituciones que abren puertas, ¿sí? Y esto te habla del nivel de institucionalidad que se tiene. Entonces, me parece que las organizaciones han avanzado considerablemente en su estructura institucional y ha sido gracias al apoyo de agencias financiadoras, ¿sí? Anteriormente, ¿por qué era mucho de menor alcance? Bueno, pues porque la organización la constituía la mamá, el esposo y la hija, ¿sí? Y luego les preguntabas en el proyecto quién iba a operar el proyecto y era la nieta, el yerno y la suegra. Entonces decían, a ver, pues esto no es un sentido de desarrollo social, sino es un sentido de economía familiar, ¿sí? Entonces decían, pues en ese caso, ¿verdad? Ah, y luego decías, ¿y cuál es el proyecto? El proyecto es enseñar a personas con discapacidad a hacer tortillas de harina y vender las tortillas de harina. Entonces, a ver, decimos, pues ahí la visión, ¿verdad? Más que un trabajo de promoción humana, pues es una microempresa, ¿sí? Pero que te la ponen como una C, pues justo para manejar y manipular el tema de impuestos, ¿no? Creo que por eso era tanto el freno. Hemos tenido muchísimas regulaciones, ahorita tenemos todavía más regulaciones, ¿verdad? En el tema de promoción de las asociaciones civiles y creo que eso ha llevado a fortalecer los órganos de gobierno. Muchas gracias. Yadira, tenemos otra pregunta y estamos mandando el caso de subsidiariedad para lectura en lo personal, pero por ejemplo es un caso en donde hay una mujer que tiene 5 hijos, cada uno de diferente pareja. Te estoy planteando el caso así rápidamente. Los 2 primeros hijos ya no viven con ella. La mayor vive con la abuela y el segundo vive con su papá, que se fueron a vivir como mojados. Tiene 3 niños pequeños. El más pequeño tiene 1 mes de nacido. Se llama Jonathan. Y prácticamente hay una persona que es doña Meche que le está ayudando a esta mujer. Decide ayudar a Yasmín y a sus hijos. Cada semana Yasmín va por comida para la familia, que es la mamá. Doña Meche le está ayudando, ¿verdad? Pero llega un punto, perdón, si puedes resumir el caso, Ramón, para Yadira, por favor. Ok, sí, de hecho aquí lo estamos presentando. Bueno, Josué, como dice ahí, en continuidad, que es el padre del último hijo de Yasmín, es agresivo, ¿no? Es parte de la problemática y no siempre vive en casa con Jazmín y con sus hijos, está de vez en cuando. Jazmín no trabaja, ¿qué es lo que sigue? No sabe hacer nada, es una problemática. No tiene registradas a sus hijas, ahí dice Jenny y Cindy, de 6 y 8 años. Nunca han ido a guardería ni a la escuela, ¿no? Doña Meche ve esa situación y decide prestar la ayuda pues a Jazmín, ¿no? Cada semana va por la comida para la familia, en ocasiones le da dinero para que compre leche y pañales para Jonathan, y bueno, consigue con sus amigas ropa, etcétera, ¿no? Para cubrir pues las necesidades. Bueno, cada vez que Jazmín va a recoger la ayuda, doña Meche platica mucho con ella para hacerla consciente, ¿no? De que debe, digamos, tener o registrar a los hijos, ¿no? Para que reciba a lo mejor, pues, ciertos beneficios, ¿no? Entonces, bueno, vamos aquí, doña Meche
pues le hace saber, ¿no? Ahí a Jazmín que puede ayudarle a conseguir el trabajo y que registre los hijos. Y en varias pláticas, ¿no? Como se comentaba pues anteriormente. Ahí vemos casos de maltrato infantil por parte de Jazmín, por, digamos, problemas que tienen ahí en el interior en la familia. Y bueno, ahí está cómo se percibe y cómo se ve a las niñas, ¿no? Sucias, sin peinar, con mucho frío, sin comida, ¿no? Prácticamente. Y bueno, lleva dos años en esta situación y ahí vienen las preguntas, ¿no? ¿Hasta cuándo seguir ayudando? A que Jazmín ve que todos los esfuerzos son en vano en realidad, no quiere ayuda verdadera Jazmín, solo va por comida, doña Mecha habla al DIF para pedir que le quiten a sus hijos. En conclusión, o sea, ¿qué es lo que tiene que hacer doña Meche, ¿no? Al ver esta situación, esta perspectiva. Mira, esta historia la vemos, yo creo que muy ordinariamente, ¿no? En las comunidades. Y hay que entender, fíjate, decías, a ver, Jazmín ejerce violencia, el niño es muy agresivo. O sea, cada uno traemos una historia. Y aquí no habla de la historia de Jazmín, ¿sí? Seguramente, o sea, si Jazmín tiene 5 hijos y de diferente pareja, pues yo me preguntaría, ¿dónde está el papá de Jazmín? O sea, ¿cuál fue la historia que vivió Jazmín frente a ello? ¿Sí? Y por eso aquí es importante el tercer sector, porque en ocasiones nosotros como personas en lo individual es dificilísimo abordar una problemática de estas dimensiones. Pero para eso hay instituciones que dan un acompañamiento integral a la persona, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues acercarla a la institución que necesita ella para poder salir de esto. Y acercarla, yo les decía a veces, amistades hablan con nosotros y luego nos quieren tomar guías espirituales. Y yo les he dicho, a ver, no, pues eso, para eso está el sacerdote, ¿no? Pero le decimos, ve con el padre. Y claro que nunca va con el padre, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque a lo mejor emocionalmente trae aquí un modo de cosas. Pero es muy distinto cuando digo, a ver, mira, vamos con el sacerdote, mientras tú hablas con él, yo hago oración por ti. Y te acompaño, o sea, camino junto contigo este proceso, ¿sí? Entonces, aquí doña Meche está dando y Jazmín está recibiendo y el círculo nunca se va a romper. Y nunca se va a romper porque no hay una conciencia de Jazmín del círculo de violencia en el que ella ha vivido. Cuando Jazmín sea consciente de su círculo de violencia y de que hay una manera de vivir diferente, sin duda que las cosas se van a ir acomodando. Entonces, pues el acompañamiento de doña Meche, yo pensaría, tiene que ser en función de una institución que pueda darle esa acogida y que pueda llevarle en ese proceso. Y así, si tiene semana tras semana dándole leche y pañales, digo, pues hago un esfuerzo un poquito mayor, doña Meche, ¿verdad? Y acérquese a una institución donde pueda tener este proceso. Y dado el momento, estoy segura que Jazmín va a ir sola. ¿Por qué? Porque empieza a ver estos cambios, ¿sí? Porque empieza a sentirse apoyada por alguien, porque empieza a sentirse no juzgada. Y en esa medida también doña Meche se va a sentir menos cansada. Porque entonces doña Meche ya no duerme pensando en que el día de mañana no sé qué, y va a llegar y va a encontrar a mí con otra persona ahí, ¿me explico? Y doña Meche se hace parte del problema. Eso no es subsidiariedad. Cuando nos convertimos en parte del problema, estamos dejando de ser subsidiarios. ¿Sí? Por eso les decía, a veces la asociación mental que tenemos de la subsidiariedad es el subsidio. Entonces yo te subsidio los pañales y te subsidio la leche y te subsidio la despensa. Pero el principio de subsidiariedad, decíamos, tiene que ver con la dignificación de la persona. Entonces nuestra acción tiene que ir más allá de estar dando algo, más allá de lo asistencial. Yadira, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros estos temas, ¿verdad? Por entender la importancia de conocer mejor el entorno de la persona para saber cuál es la mejor ayuda que podemos ofrecer respetando la individualidad y la libertad. Entonces, pues te agradecemos mucho, Yadira, el haber estado con nosotros. Ahora tuvimos cierre con
con broche de oro, ¿verdad? Les hemos mandado la evaluación del módulo 5, agradecemos mucho la respondan porque nos ayuda mucho a ir mejorando y pues seguimos continuando con nuestro curso de transformar la realidad, que esperemos cada vez nos vaya dando más luces de cómo ayudar mejor a nuestra comunidad, ¿verdad? De una manera más eficiente y mejor. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches.